Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, dice de esta manera. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y, ¿qué, hermanos? Y seguirme. Abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que le dijo Jesús a la multitud. ¿Aplica para nosotros en este momento, hermanos? Queridos hermanos, cuando hablamos del servicio a Dios, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? El servicio a Dios, hermanos, ¿qué se nos viene a la mente? Dirigir un culto, dar una escuela, predicar, tocar un instrumento, cantar, hacer una rutina de pandero. ¿O también considera usted, hermano, que venir a sentarse es una disciplina espiritual? ¿Qué es servicio, hermano? ¿Cree usted que a eso hemos sido llamados? Es lo que vamos a estar reflexionando en este momento. El servicio a Dios, hermanos, no es un pasatiempo. El servicio a Dios tampoco es una responsabilidad que vamos a tomar de ahorita mientras me surge aquello que estoy esperando, mientras surge aquella oportunidad académica o aquella oportunidad laboral que estoy necesitando. Mientras surge eso, sí sirvo a Dios. ¿Usted cree que se vale, hermano? ¿No aplica entonces de esta manera lo que dijo Jesús a la multitud, que abandonen su manera egoísta de vivir? No todos, muchas veces vivimos dentro de nuestro propio yo, hermanos. No, a veces estamos viviendo como lo estamos estudiando en las escuelas sabáticas, nosotros siendo el centro del universo, siendo nuestros propios mini dioses. El Señor le dice a la multitud: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a su manera egoísta de vivir, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el servicio no es algo que sea un pasatiempo, no es algo que se hace mientras surge otra cosa más grande. Dios no quiere el tiempo que nos sobra. Dios quiere nuestra vida entera, hermanos. Dios quiere sus talentos completos. Dios quiere la totalidad de sus pensamientos. Dios quiere la totalidad de su noviazgo, de su relación de noviazgo. Dios quiere que usted, esposo y esposa, estén sirviendo al Señor juntos. Donald Whitney, un escritor, compara el servicio con un iceberg. ¿Qué vemos en un iceberg, hermanos? ¿Qué es lo que se percibe? Nada más la corona, ¿no? La punta. Pero abajo, hermanos, ¿qué hay detrás de todo ello? Pero vamos a definir qué es el servicio. El servicio, hermanos, es cuando usted y yo entregamos nuestro tiempo, recurso, nuestra vida, hermanos, para Dios y para el prójimo. No puedo servirle a Dios sin servirle al prójimo, y no puedo servirle al prójimo sin servirle a Dios. Ahorita vamos a reflexionar por qué. Entonces, Donald Whitney dice, el servicio es como un iceberg. A simple vista, lo que se ve es solo la punta, pero Dios, que todo lo ve, conoce toda la superficie oculta. Dios, que todo lo ve, hermanos, conoce todo lo que hay detrás de lo que usted está mostrando. A veces, hermanos, solamente consideramos que servir es estar aquí, hablando del plano congregacional. A veces consideramos que es estar aquí al frente. Hermanos, hay que servir. No, es que yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé predicar. Pues yo tampoco, hermanos. Yo no sé administrar, yo tampoco. Pero no solamente de eso se trata el servicio a Dios, hermanos. También es
cuando usted lava los baños, hermana, cuando usted lava los baños está sirviendo a Dios. Cuando esos varones que dicen, hermano, ya se fueron otra vez los mismos, pues los mismos de siempre, seguimos adorando a Dios, lavando los pisos, barriendo allá afuera, cortando, haciendo innumerables cosas que aquí se pueden hacer, hermanos. Esta disciplina tiene dos grandes enemigos. ¿Cuáles serán esos enemigos del servicio? Pues, ¿a poco hay enemigos? Sí, la pereza y el orgullo. La pereza y el orgullo. La pereza me impide hacer las cosas. ¿Por qué? Porque soy perezoso, soy flojo. Y por otro lado, el orgullo no me permite hacerlo. Y si lo hago es porque estoy seguro que voy a ser reconocido. Porque estoy seguro que me van a ver y que me van a retribuir de alguna manera. Y a veces nos equivocamos, hermanos, y hacemos el servicio, porque si es una idea muy equivocada y retorcida. Yo vengo aquí, hermanos, decía Marcos Witt en un canto, ¿por qué hago lo que hago, no? Y hermanos, a veces hacemos lo que hacemos esperando que por lo que hacemos el Señor nos bendiga. Y eso es una reflexión errónea. Yo no puedo impactar a Dios, yo no puedo impresionar a Dios con lo que hago, porque yo soy un ser totalmente limitado y finito, pequeñito. Lo que yo hago en ese lugar, lo que hace el tecladista, lo que hace la panderista, es por gratitud y por amor a Dios, porque el Señor ya los bendijo. Por amor y por mero agradecimiento es que hacen lo que hacen. Por gratitud lavamos los baños, por gratitud vamos a visitar a los enfermos, por gratitud a Dios vamos a ver a los ancianos, hermanos. Por gratitud a Dios estamos despojándonos de parte de nuestras bendiciones para compartirlas con los hermanos que están viviendo necesidad por este desastre horrendo del huracán Otis. No para impresionar a los hermanos ni impresionar a Dios, sino por gratitud a Dios. Es que nosotros, hermanos, servimos. Dice Ken Hodge, los corazones consagrados al ministerio están disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mares agitados, pero sus velas van empujadas ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu de Dios. Mis hermanos líderes, ¿cómo hemos batallado, verdad, hermanos? Líderes, jóvenes, femenil, varones, matrimonios, consejo local, copastor, niños, ¿cómo hemos batallado, verdad? Y cuando ustedes me dicen, es que hermano, bienvenido al área pastoral, les digo a ustedes, eso es la pastoral, hermanos. A veces la ingratitud, a veces la falta de disciplina, a veces la soledad, hermanos. Pero fuimos consagrados a Dios, hermanos. ¿Y quién mueve nuestra barca, las velas de nuestra barca? El Espíritu de Dios. No nosotros, ni entre nosotros, sino Dios que está atrás, alentando nuestro espíritu. La pregunta es, ¿usted se mantiene en su zona de confort, de seguridad? Los líderes han salido de esa área, de esa zona. Aquellos hermanos que dicen, hermano, ¿en qué le ayudo? Ellos han salido de su zona de confort, de seguridad. Aquellos hermanos que dicen, hermano, yo ya me cansé de estar sentado, esos hermanos están permitiendo salirse de su zona de seguridad y confort. Y van a empezar a experimentar entonces que el Espíritu Santo puede mover sus vidas. Dejar nuestra área o nuestra zona de confort nos va a ayudar a demostrarnos a nosotros mismos cuán fuerte es nuestra fe en Dios y a mostrar a Dios
nuestra fe en Él. Y solamente, hermanos, poniendo nuestras manos en el trabajo, es como vamos a madurar y vamos a parecernos cada vez más a Cristo. Romanos 12:1 dice acerca del servicio: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la adoración espiritual de ustedes, hermanos. O ese es el servicio que se espera de ustedes, hermanos. Sacrificios vivos y santos. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes. La adoración espiritual, hermanos, con esto, el servicio, podríamos decir que es la disciplina espiritual que consiste en sacrificarse a Dios cada día por amor a Él, a Dios. Todos nosotros somos llamados a servir, hermanos. Dios no nos llama a estar en un solo lugar estáticos observando. Para observar, váyase a un estadio, váyase a un concierto. Para observar, váyase a un puente en la carretera y vea pasar los coches, vea pasar la gente. En la iglesia, hermanos, Dios no nos ha llamado para estar estáticos como espectadores. Tampoco hay lugar para el desempleo espiritual o para la jubilación espiritual. La palabra, hermanos, nos da cinco motivos para servir. La primera, hermanos, es por obediencia. Nosotros servimos, número uno, por obediencia. Deuteronomio 13:4 dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel. ¿A quién, hermanos? A Él. Y de aquí tomó Jesús para responderle a Satán cuando fue tentado. Podemos observar, hermanos, que no hay sugerencia en este pasaje, hermano. Son órdenes de Dios. ¿Qué nos manda el Señor? Dice aquí: solamente al Señor tu Dios debes seguir. No está en una opción de que si quieres. Debes seguir y rendir culto. Cumple, es otra orden, segunda orden. Obedécelo, sírvele y permanece fiel. ¿Ve usted una sugerencia? Yo no veo ninguna, hermanos. Somos llamados a obedecer a Dios. Entonces somos llamados a servirle a Dios. ¿Usted está siendo obediente a Dios, poniendo sus manos a su servicio? ¿O dejamos que nuestros deseos nos gobiernen? Primera, ya vimos, obediencia. La segunda, gratitud y alegría. ¿Por qué servimos a Dios? También porque estamos agradecidos y por alegría. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, dice: por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Ya lo ya lo cantábamos hace un momento. Sí, grandes son tus maravillas. Usted ve a su izquierda, a su derecha, maravillas. Usted voltea hacia atrás y hacia adelante y va a ver usted maravillas de Dios, hablando de nosotros, seres humanos. La creación es maravillosa, hermanos. Este frío que ya se siente, hermanos, que yo ya siento las manos frías y los pies helados, es una maravilla de Dios que ya extrañábamos en abril y en mayo. ¿Sí? Por todas las maravillas de Él, hermanos, debemos asegurarnos de temer al Señor y de servirle fielmente. El servicio, hermanos, no debe ser impulsado porque hoy quiero, este año sí quiero servir. Nos lo proponemos casi a finales de año, ¿no? Mis compromisos de año nuevo: servirle a Dios. Si sale de nosotros, no hacemos nada, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios,
es porque somos impulsados por la misma palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Si no es de esa manera, si Dios no es el que impulsa nuestro anhelo y nuestras fuerzas para servir, cae en rutina. Y cuando es una rutina, hermanos, es cuando empieza el desánimo. Es cuando empieza la decepción por todo, hermanos. Porque se ha vuelto algo rutinario. Y porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios como motor que nos mueve. Cuando usted se vea sin motivos para servir a Dios, usted recuerde lo que Dios ha hecho por usted. ¿Qué ha hecho por usted, hermano? El Salmo 100, verso 2. ¿Sí se lo saben de memoria, hermanos? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda de la tierra. El verso 2, ¿qué nos dice? Con alegría. ¿Cómo servimos a Dios, hermanos? Yo veo los varones cuando están aquí trapeando, están bromeando, están quizás no disfrutando, pero están bromeando, están platicando, hermanos. ¿Sí? Porque ¿quién va a disfrutar y agarrar el agua fría, no? Ellos, a veces. Pero ese espacio lo hacemos ameno los varones, al menos aquí lo que yo he podido observar, los varones. Las mujeres también en los baños. ¿Sí? Con alegría servir, hacer las cosas con alegría, hermanos. Si le tocó traer el pan, con alegría. Si la hermana viene con las picaditas, ya se me antojaron, ya recordé el domingo, hace 2 domingos. Todo lo que trajeron, hermanos, con alegría, y los que estamos acá recibimos con mucha más alegría. Cuando usted toca un instrumento, debe ser con gozo, con alegría, hermanos, con gratitud a Dios, no como en un funeral, sino con alegría. A menos que estemos chimuelos y ya no nos podamos reír. No podemos considerar el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio. Aquellos que estamos sirviendo al Señor somos privilegiados, hermanos, porque a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos permite estar aquí sirviéndole de cualquier manera. Repito, recalco, el servicio no solamente es aquí, es recibiendo a los hermanos visitantes, es despidiendo a los visitantes, dándoles un abrazo. Eso ya es servicio, hermanos, y no debe ser una carga, sino un privilegio. A veces decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué tengo que servir? ¿Para qué tengo que estudiar? ¿No podría que ya el Señor venga y nos lleve a su presencia? Ya que venga el reino de los cielos, sería lo más fácil, ¿no? Pero Dios nos tiene aquí para seguirlo adorando, porque servicio es adoración, hermanos. Para eso Él me ha salvado. Para esto, hermanos, es que te ha salvado. Para adorar. Todo lo que hagamos, desde lo más grande, lo que ven todos, hasta lo que no ven, hermanos, es para agradar a Dios y adorarle, agradecerle. Queridos hermanos, hay un canto que entonamos, que es la casa de Dios. En una de las estrofas dice: prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años, ¿qué, hermanos? Fuera de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Ese es el anhelo de nosotros, hermanos. En Salmo 84:10 es de donde se toma este fragmento de este canto. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Entonces, hermanos, ya vimos que servimos a Dios, o lo que hacemos, lo hacemos por obediencia, por gratitud y alegría, y también por perdón. Isaías, en este relato de este libro, en el capítulo 6, versos 6 al 8, dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, una visión,
con un carbón encendido, que había tomado el altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios, con ese carbón encendido, y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada, tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías, hermanos? Aquí estoy, envíame a mí. Pero no fue una acción inmediata. Si no hubiera sucedido lo primero, hermanos, ¿qué es lo elemental o trascendental de este pasaje? Que Isaías había sido perdonado de sus pecados. Él vio una visión un poquito más atrás, si usted se asoma a la escritura, él ve una visión, ve cosas poderosas, grandes, y él dice: "Ay, voy a morir, pues yo soy un simple mortal", contextualizando. Entonces el ángel viene y le quita sus pecados, y entonces él dice: ok, envíame. Isaías no obedeció porque se sentía culpable de ser pecador. ¿Por qué obedeció Isaías, hermanos? Porque Dios lo había perdonado, porque Dios le había quitado toda su culpa. Y bendito sea el Señor, quien también ha quitado toda la culpa a todos ustedes, hermanos. Con alegría, esta vez por la alegría de haber sido perdonados, hermanos, sirvamos a Dios, quien nos ha librado de la muerte y nos ha dado vida eterna. Spurgeon dice lo siguiente: el Hijo de Dios, es decir, nosotros, no obramos por la vida, sino a partir de la vida, en una interpretación más entendible. Nosotros lo que hacemos no es para obtener la vida, sino porque ya tenemos la vida eterna, es que nosotros obramos. No se esfuerza el Hijo de Dios por ser salvo, se esfuerza porque ya es salvo, para no perder esa salvación. Como cuando usted entró a su clase de preparatoria, universidad, en la facultad o en el tecnológico, y el ingeniero o el catedrático le dijo: todos tienen 100, dependen de ustedes si lo pierden. Así, hermanos. También nosotros servimos, hermanos, por humildad. En Juan capítulo 13, invito que se pueda ubicar ahí como referencia, hermanos. Juan capítulo 13. Le lava los pies a los discípulos, hermanos. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, lavándole los pies a simples mortales. Veamos por la mañana a los gnósticos, ¿no? Los gnósticos no concebirían esta idea, hermanos, que un ser con divinidad tocara algo con materia imperfecta y maldita. Y el Hijo de Dios, hermanos, se humilló, se bajó a nuestro nivel y le lavó los pies a simples mortales como nosotros. Si el Señor se bajó a este nivel, ¿por qué nosotros a veces no queremos ni saludar al hermano o a la hermana? ¿Quién creemos que somos, hermanos? ¿Más que Jesús? Jesucristo nos enseñó humildad. Y como discípulos de Él, tenemos que actuar con la misma humildad. A Jesús no le importaba el lugar que iba a ocupar o lo que la gente pensara de Él. Él solamente quería agradar al Padre, hermanos. Y esta fue una manera de agradar al Padre celestial. Entonces, si nosotros no amamos a Dios, no podemos servir. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro orgullo impedirá que yo ponga mis manos al servicio de Dios y del prójimo. Mi orgullo. Si yo no sirvo, si yo no estoy sirviendo, ¿cómo podría decir que amo a Dios?
¿cómo puedo decir que amo a mi prójimo? Es como el agua y el aceite. El orgullo no se lleva con el servicio a Dios. Dice el autor del libro Los siervos hipócritas no servirán sin reconocimiento, sin algún retorno de su inversión de tiempo. Puede que deseen el reconocimiento en forma de aplauso, agradecimiento público, apreciación por medio de las redes sociales, resultados asegurados, honor por su ejemplo, o lo más sutil de todo, para que desarrollen y sean vistos como personas con reputación de santos, sacrificados y excepcionalmente espirituales. Los hipócritas hacen esto porque no tienen ningún interés por la clase de servicio que solamente Dios puede ver y recompensar. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2 verso 3, hermanos? Filipenses 2:3 dice a la palabra: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hermanos, ¿cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos? ¿Vanagloriarnos a nosotros mismos, que nos vean? ¿O que el que sea exaltado sea Dios? Siguiente elemento por el cual servimos, hermanos: el amor. Con todo esto, el principal motor del servicio, según Gálatas 5:13, ¿cuál es, hermanos? El amor, hermanos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse. ¿Yo de ustedes, hermanos? Unos a otros por amor. ¿Usted daría la vida por sus hijos, hermanos? Aquellos que somos papás, ¿daríamos la vida por nuestros hijos sin pensarlo, verdad? Antes yo decía, ¿cómo? Pero ya que tengo hijos, sin dudarlo, hermanos. Yo creo que daríamos la vida por nuestros hijos. Y si nosotros podemos dar nuestra vida por nuestros hijos, Dios dio a su Hijo por nuestra vida, hermanos. Jesús dio su vida por nosotros. Lo único que queda para nosotros es también corresponderle a nuestro Señor. A veces, hermanos, decimos que morir para Cristo, hablamos de este pasaje de Filipenses. Pero, hermanos, morir es más, no implica más que vivir para Cristo. Vivir para Cristo implica más constancia, más sacrificio, hermanos. Morir es un instante. Vivir es enfrentarme a la realidad de las cosas, a los retos de la vida, hermanos. A un misionero le preguntaron, hermanos, si le gustaba su trabajo de misionero. ¿Qué creen que respondió el misionero? Misionero, evangelista. ¿Qué cree que respondió? ¿Me preguntas que si me gusta mi trabajo? No, a mi esposa y a mí no nos gusta el polvo. No nos gusta arrastrarnos para entrar en chozas repugnantes a través de desechos de cabra. Pero ¿acaso el hombre no debe hacer nada por Dios que no le guste hacer? Que Dios se apiade de él si es así. Que me guste o no, no tiene nada que ver. Tenemos órdenes de ir y vamos. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor nos obliga. Y ese es un parámetro que muchas veces ponemos nosotros. Si me gusta y si me agrada y si está dentro de lo que yo quiero hacer. Y si no me mancho las manos y si no me mancho el traje. Sí lo hago. Y si no me implica sacrificar tiempo entre semana, lo hago. Y si no implica estudiar, lo hago. Tenemos una orden, hermanos, y es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por amor a Él,
es que nosotros nos negamos a nuestra manera egoísta de vivir. Los mandamientos de Dios se resumen en Mateo 22, del 37 al 39, para no tocar los 10 mandamientos de Éxodo 20, Deuteronomio 5. Los resumimos en Mateo 27, 37 al 30, Mateo 22, 37 al 39, como cuáles, hermanos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, hermanos. No es una sugerencia. No está que si quieres amar a tu prójimo. Es que tienes que amar a tu prójimo si eres mi seguidor. No está consideración, hermanos. O amas a tu prójimo o no lo amas. Si amas a tu prójimo, entonces me amas a mí. Si no me amas a mí, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo puedo yo emanar algo o vivir en algo que no conozco? ¿Sí, hermanos? Y no es una sugerencia, es una orden. Cuando usted diga: no tengo ganas de servir, hermanos, porque no lo siento, porque no quiero. Hermanos, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y el amor es un mandamiento. Actúe, si no le sale del corazón, actúe por amor a Dios y por amor a su prójimo, hermano. Porque a veces todo lo resumimos a los sentimientos, a lo que siento aquí, a las maripositas en el estómago. Eso es romántico, hermano. Eso es en los cuentos de hadas, en las novelas, en las películas románticas, cómicas. Eso es el amor ahí. Aquellos que ya estamos casados, vamos descubriendo el amor real, hermanos. La decisión que hemos tomado de acompañar a nuestra compañera y ellas a nosotros a pesar de cómo somos. Eso es amor, hermanos. Y aplica aquí: el amor no es un sentimiento, es un mandamiento y debemos actuar por amor a Dios y a nuestro prójimo. A veces, hermanos, decimos que no tenemos dones espirituales. Y si decimos que no tenemos dones espirituales, lo vamos a ver aquí en 1 Pedro 4:10. ¿Qué dice primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10? Lo deja bien clarito. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Es decir, el Señor nos dio por lo menos un don a cada uno de nosotros. ¿Qué es un don, hermanos? Es un regalo. Es algo que yo no desarrollé, que yo no descubrí. Es algo que Dios ya me dotó. Si yo digo que no tengo ningún don, sería hacer mentiroso a Dios. Dios aquí dice que nos dio por lo menos un don a cada quien. Lo que sí valdría decirle: bueno, no he descubierto mi don. Sí valdría. Pero para descubrir un don, hermanos, ¿cómo le hacemos? Les voy a decir una verdad. No existe ningún test, no existe nada que me ayude a descubrir mi don que no sea sirviendo, hermanos. La única manera que tenemos nosotros para poder descubrir nuestros dones es integrándonos en el trabajo de la iglesia. No hay otra manera, hermanos. Yo hice un test hace muchos años. Me salió el don del celibato. Tengo 2 hijos y una esposa. Tengo el don de apóstol. Tenemos ministerios de apóstol. Y era un test que me dieron aquí en la iglesia, bueno, en otro estado. La única manera de descubrir nuestros dones, hermanos, es sirviendo. ¿Por qué sirviendo, hermanos? Porque en el trabajo es donde digo: bueno, no, pues me está costando esto, como que esto no. Y ya vi que aquello, allá sí me sentí un poquito más cómodo y fui más ágil en eso. Es donde uno descubre sus dones. Querido hermano y hermana,
Quizás usted no tenga una gran capacidad oratoria, quizás no tenga usted mucha retención de memoria, quizás usted no está preparado académicamente como algunos hermanos que sí, yo no lo estoy, yo soy un simple mortal como ustedes, hermanos. Quizás usted dice, es que yo no tengo el don de la agilidad para tener un instrumento y estar desarrollándome ahí. Hermano, pero usted tiene el don de poder observar cosas que los demás no vemos. Tiene una capacidad impresionante para poder acomodar las cosas en espacios pequeños. Y puede decir usted, hermano, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Hay hermanos que son diestros en las plantas, hermanos. Hay hermanos que son diestros en estrategias para conseguir el recurso económico para los proyectos que tenemos en mente, hermanos. Y no es necesario estar acá. Solamente es cuestión de decir, hermano, tengo esta idea. Y quizás ahí estamos descubriendo un nuevo don y un talento. Pero para poder servir, hermanos, para poder descubrir nuestros dones, debemos servir. Jairo Namnun propone lo siguiente: en vez de preguntarnos ¿cuál es mi don espiritual?, la mejor pregunta sería ¿cómo puedo servir a mi iglesia? Y aquí vienen dos respuestas. La primera es orar a Dios. Bien, podemos consultar al amigo que más confianza tenemos, podemos preguntarle al pastor o al pastor que más confianza le tiene, o podemos preguntarle en las redes sociales a nuestros amigos de otras congregaciones, pero el primero, hermanos, al cual usted debe consultar es a Dios. Señor, ¿cómo puedo servir a mi iglesia por medio de la oración? Y número dos, prestando atención a las necesidades de la iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Y así, hermano, pudiera descubrir su don. En Colosenses capítulo 1, verso 29, por la hora yo creo que ya voy a acelerar mi final. Colosenses 1:29, Pablo dice: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Con qué, hermano? Con trabajo, con sacrificio. ¿Sí? Pablo sintió fatiga, hermanos. Y no solamente Pablo, hermanos, no solamente Pablo, también nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También nuestro Señor Jesucristo cayó en aquella barca, sí, porque confiaba en Dios, una barca que estaba ahí a punto de hundirse, pero también porque estaba fatigado, hermano, de tanto trabajo. El servicio de Dios también implica sacrificio, cansancio, fatiga, hermanos. Va a implicar luchar contra nuestro ser. Va a haber momentos que vamos a sentir que no podemos, hermanos, pero tenemos un poder, hermanos, que está en Romanos 1:16. ¿Cuál es ese poder, hermano? Que es la palabra de Dios, que es poder de Dios, que es el que nos anima, que es el que nos impulsa a seguir adelante. La palabra de Dios nos describe a los cristianos no solamente como hijos, sino como siervos también. Cada vez que Pablo escribe las cartas, lo hacía como un esclavo de Dios, un esclavo libre de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, esclavos libres. No estamos forzados, hermanos. Lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor a Dios. Aún así no se evalúen. Lo hacemos por amor a la obra de Dios. Se vale el agotamiento físico. Jesús también lo vivió, hermanos. El servicio debe estar impulsado también, hermanos, por la adoración. Isaías no dijo: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí en el momento inmediato.
No, hermanos, fue hasta después de que él vio la visión, después de que él se vio perdonado, él adoró a Dios y dijo: sí, de esta manera voy a adorar a Dios, envíame a mí, Señor. Como muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos tomado en su momento una decisión de: el Señor me bendiga, aquí estoy. Por lo tanto, queridos hermanos, por lo tanto, si no servimos a Dios adorándolo, por adoración a Él, nuestro servicio o lo que hacemos se puede volver algo rutinario y algo sin sentido. Repito, y de ahí vienen las decepciones, de ahí vienen los agotamientos espirituales y emocionales, de ahí viene la decepción. Todo está mal cuando hacemos todo por rutina y sin sentido. Mateo 6:20, hermanos, dice: no gastes tu vida en lo que se corrompe, gástala sirviendo en Dios, sirviendo e invirtiendo en el reino de Dios, que es eterno. ¿Es malo tener posesiones, hermanos? ¿Es malo tener actividades? ¿Es malo tener compromisos? Por supuesto que no. Pero el que yo tenga este tipo de bendiciones impide que yo sirva a Dios al 100%, hermanos. El que yo tenga esposa impide que yo sirva a Dios. El que yo tenga que ir a la escuela impide que yo sirva a Dios. El que yo tenga que estar trabajando impide que yo sirva a Dios. Entonces, posiblemente el problema está en lo que tengo que me impide servir a Dios. En su vida, hermanos, ¿quién es el centro de su vida? ¿Usted o Cristo? ¿Vive usted para Cristo? ¿Él llena su corazón de gozo? ¿O solamente usted vive para satisfacer sus necesidades personales y dejando para después al Señor? Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, hermanos. Queridos hermanos, Filipenses 2:12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, y por su buena voluntad. Ocúpense, no se está refiriendo a que podemos perder lo que ya hemos ganado, hermanos, sino que debemos ser diligentes y actuar para cuidar nuestra salvación. Debemos practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, el estudio, este momento de irnos un ratito. Decía hace 8 días, hermano, no es que usted se aísle del mundo, sino que diga: ok, esposa, permíteme 15 minutos. Va, se pone a orar a Dios para que usted aprenda a escuchar su voz. Es lo que reflexionábamos hace 8 días. A veces no entendemos la voz de Dios porque no hemos disciplinado nuestro oído y nuestro corazón y nuestra mente para escuchar su voz. Vivimos acelerados. Y en este mundo tan acelerado, a veces quisiéramos escucharlo, pero es tanto el bullicio que no nos lo permite. Necesitamos hacer una pausa y quizás en el primer momento de soledad y de reflexión no va a escuchar la voz. Quizás sea en el 5º, en el 10º, 30º. No sabemos, hermano. Y ponía como ejemplo esta película El Cuarto de Guerra, ¿no? Queridos hermanos, las disciplinas son esos, disciplinas que tenemos que estar ejercitando constantemente para bendición de nuestra vida y para bendición de la iglesia. No bajemos la guardia, hermanos. ¿De qué manera voy a descubrir mis dones? Participando en las necesidades de la iglesia local. No hay otra manera de servir, hermanos, más que en la iglesia local, en su comunidad, en su familia. Podría yo ir a hacer cosas muy portentosas y grandes por otros lados, pero si mi iglesia local
no ve mis manos, pudiera ser que yo esté enfocando mi vida más en mi vanagloria que en servir a Dios. Entonces, queridos hermanos, le invito a que con amor, con humildad, con obediencia, con gratitud y con amor, sirvamos al Señor en todo sentido. En un momento viene una ofrenda que vamos a levantar, una cuarta ofrenda que vamos a levantar para Acapulco, para las zonas de desastre. Hágalo con amor, hermano. Les decía, no tenemos la infraestructura para poder recibir cosas y llevarlas. No tenemos ni una camioneta aquí, hermanos. No podemos, conocemos nuestras limitaciones. Pero una manera de servir también, hermanos, y ayudar al que está en necesidad, es despojándonos de parte de nuestras bendiciones para bendecir a un bebé que no tiene pañales o no tiene leche, para un anciano que no tiene sus medicinas, para una persona que no tiene su techo, porque fue algo horroroso, hermanos, ¿sí? Lo que vivieron nuestros hermanos de Acapulco. Imagínese usted, querido hermano, irse a acostar, por supuesto pasando por alto las advertencias que no eran tan puntuales, porque no se esperaba que fuera tan así tan pronto. Esperaban a las 6, 7 de la mañana el huracán. Llegó a la 1:30 de la mañana, hermanos, con las personas durmiendo en su techito de lámina. Vemos en los videos los hoteles, ok, pero en las zonas rurales, en las colonias, hermanos, vivieron cosas espantosas, ¿sí? Familias enteras enterradas, los cerros se vinieron encima. Hay cuerpos, hay familias enteras sepultadas, hermanos. Hay familias que están esperando que saquen a la tía que ya está en estado de descomposición porque no hay manos que vayan por ella. Y si no nos duele, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Si podemos colaborar de alguna manera, hermanos, aunque sea con una moneda, hagámoslo por amor de nuestros hermanos. Si usted no quiere pensar en las personas que no creen en Dios, piense en los hermanos de la iglesia que están viviendo momentos difíciles, hermanos. Y es la manera en la cual también nosotros podemos servir a Dios. Por amor, por obediencia, porque somos perdonados, porque somos nuevas criaturas. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Paz a vosotros.